Hola a todos y bienvenidos al último video de Misterios sin resolver. Antes de entrar al nuevo mundo, claro está. Este video va a ser corto, pues únicamente abarcará los eventos posteriores a Marineford y previos al salto temporal, los cuales suceden durante los capítulos 582 a 597 del manga. A pesar de ser solamente 16 capítulos, algunos de los misterios que este periodo plantea son sumamente intrigantes y podrían ser cruciales en arcos futuros, así que vamos a comenzar. En el capítulo 582 inicia el flashback de la infancia de Luffy y Ace, cuando Garp saca a Luffy de la Villa Fuchsia y lo lleva a vivir con Dadan. Probablemente esta decisión fue debido a la mala influencia que Shanks ejerció sobre Luffy. Aquí, Garp, molesto, dice que es su culpa por haber dejado a Luffy en esa villa. Esto confirma que Luffy estaba ahí por decisión de Garp, y esto siempre me ha generado muchas preguntas. ¿Quién cuidaba a Luffy en ese momento? ¿Dónde vivía antes de estar en esa villa? Soy de la opinión de que en el futuro conoceremos aún más atrás en la historia del protagonista de esta historia, y este tipo de frases siempre me dejan pensando. En ese mismo capítulo, Luffy nos da una pista de su pasado antes de vivir en la Villa Fuchsia. Menciona que Garp solía dejarlo solo en la selva, así que desde muy pequeño, él había desarrollado ciertas habilidades de supervivencia. Lo interesante es que esto que nos cuenta Luffy tuvo que haber sido previo a su estancia en Fuchsia y por lo tanto, por esos momentos aún no comía la Gomu Gomu no Mi. ¿En qué rayos pensaba Garp dejando a un niño ordinario solo en la selva? ¿Cuál era su motivación? Supongo que Garp debió sentir el potencial de Luffy desde pequeño. De nuevo, indagar más allá en el pasado de Luffy me parece interesante. En el capítulo 584, Luffy le dice a Ace que la razón de que lo siga es que no tiene a nadie más en el mundo. Y dice algo interesante: es peor estar solo a ser lastimado. Me parece muy intrigante que Luffy tenga ese pensamiento, y no creo que sea simplemente porque sí. Al crecer sin padres, Luffy probablemente siempre se sintió solo, pero este concepto es uno que jamás se ha explorado con detalle en la serie. En el capítulo 585, tanto Ace como Luffy y Sabo dicen en voz alta sus metas de vida, y Sabo menciona que quiere escribir un libro sobre todas las cosas que se encuentra en su viaje por el mundo. Esta idea me llama mucho la atención. ¿Sabo logrará su meta? Me pregunto qué tipo de libro escribirá, pero la parte más intrigante de esa escena es el momento en el que Luffy dice en voz alta su sueño, y es intrigante porque en realidad no pudimos escuchar lo que dijo. Yo de primera intención creí que simplemente había dicho el tradicional seré rey de los piratas, pero el tiempo probó que esto era falso y hay algo más detrás del sueño de Luffy, algo que sorprendió tanto a Sabo como a Ace. Al primero le causó mucha gracia y al segundo le pareció algo extraño. Hasta la fecha, el sueño de Luffy es un tema que causa mucha especulación y controversia, y probablemente sea uno de los misterios más relevantes del manga de One Piece, ya que está muy relacionado con el final de la serie. En ese mismo capítulo, Ace, Luffy y Sabo se vuelven hermanos jurados. Ace menciona que si intercambian tragos de sake, las personas se vuelven hermanas. Y algo así llama mi atención. ¿De dónde sacó Ace ese concepto? Podría ser una creencia popular, pero tratándose de One Piece, el ritual podría ir mucho más allá. ¿Estará esto relacionado al sake de Binks? ¿A la formación del clan de la D? ¿O solo es una idea rara de un montón de niños? En el capítulo 586, Dragon se encuentra con Sabo, quien está muy alterado por el plan del reino de Goa de quemar Great Terminal, con todos sus habitantes incluidos. Dragon le menciona a Sabo que él también nació en Goa, y que por el momento no tiene el poder de cambiar las cosas en ese lugar. El pasado de Dragon y cómo se volvió revolucionario sigue siendo un misterio, y uno que pienso que será resuelto en un flashback futuro, el cual tal vez estará relacionado también con el enigmático pasado de Luffy antes de vivir en la Villa Fuchsia. En el capítulo 587, Dragon menciona que el reino de Goa es una versión en miniatura de lo que le va a suceder al mundo si las cosas siguen igual, y además asegura que él algún día cambiará al mundo. Mi pregunta aquí es: ¿veremos en el futuro de la historia al gobierno mundial ejecutar un plan genocida similar al de los nobles del reino Goa, pero a escala mundial? ¿Será que eso desencadenará la gran guerra final? ¿Y qué papel tendrá Dragon en todo esto? En ese mismo capítulo vemos un evento que de primera vez no llamó mi atención,
pero ahora que lo pienso podría ser relevante, y ese es la visita de los Tenryubito al reino Goa. Por la reacción de la gente del reino, se ve que el que un Tenryubito visite una parte tan alejada de Marilloa como es la isla Dawn, es un evento sumamente extraño, una oportunidad de una vez en la vida. Eso me lleva a la pregunta, ¿por qué sucedió ese hecho? Para ser un país insignificante como suelen hacernos creer, han pasado muchas cosas ahí. No solo la visita del Tenryubito, sino la estancia de Shanks durante un año entero en el sitio, me hacen creer que esa visita tenía un propósito más allá del que se nos ha dicho. Makino es un personaje pequeño pero interesante, y una candidata bastante plausible a la persona que cuidaba de Luffy mientras vivía en Fuchsia. Ella muestra un gran interés por él, pero también por Sabo y Ace. Durante el encuentro entre Dadan y Garp tras la muerte de Ace en Marineford, Makino defiende a Garp diciendo que él sufrió mucho por estar ahí y no poder hacer nada por Ace, pero que el que más sufrió es Luffy. Makino sale después llorando del lugar, aparentemente tan o más afectada que Dadan. ¿Por qué es esto? Entiendo que Makino se preocupara mucho por Luffy, si es que ella lo cuidó durante su infancia, pero sin duda, de nuevo, todo este asunto de la primera infancia de Luffy es algo misterioso y que creo que se nos será revelado en el futuro. Durante el video de Misterios sin resolver de Shabondi, mencioné erróneamente que el intercambio de palabras entre Kuma y Rayleigh tras la aparición de Kizaru seguía siendo un misterio, y muchos me lo hicieron notar acertadamente. En realidad, en el capítulo 591 se nos revela que las palabras fueron: soy uno de los líderes de la Armada Revolucionaria, tengo mis razones para ayudar a esta tripulación a escapar de este lugar. Pero después sucede algo más. Kuma va al bar de Shaki a hablar con Rayleigh y le dice: me disculpo por actuar repentinamente y sin la debida explicación. Por favor, permíteme hablar contigo un poco, no me queda mucho tiempo. Y esta conversación es la que es el verdadero misterio. Las motivaciones de Kuma son un enigma muy importante de One Piece, y probablemente cuando se nos sean reveladas, será de la boca de Rayleigh o Shaki, quienes en este momento saben la verdad. Todos hablamos de lo impresionante que es la misteriosa criatura del Florian Triangle, o el elefante Zunisha, pero en el terreno de seres vivos gigantescos, siempre nos olvidamos de otros que ya hemos visto, las enormes plantas carnívoras que forman el archipiélago Boin. Probablemente ya lo hayan notado, pero todas las localizaciones a las que Kuma envió a los Sombrero de Paja son enigmáticas por una u otra razón. Reinos caídos, reinos actuales, tecnología extraña y novedosa, pero la isla de Usopp no es nada de eso, en cambio solo es una selva. Lo especial justamente es que en realidad el archipiélago no son islas, sino seres vivos colosales, plantas carnívoras. Así como todos creemos que Zunisha o la criatura del Florian Triangle tendrán relevancia futura, ¿estas plantas también serán importantes? El reino Torino, lugar al que Chopper llegó, tiene algunos pequeños datos interesantes. Antes de la llegada de Chopper, los humanos de ese lugar estaban en constante conflicto con unas aves enormes. Gracias a Chopper, este conflicto llegó a su fin, pero uno de los humanos dice algo interesante. No vamos tras sus huevos y no queremos lastimarlos. No somos como los humanos que los sacaron de su hogar. Esto quiere decir que la hostilidad de las aves se debía a una civilización diferente. ¿Será que antes el reino Torino era distinto? En el capítulo 592 del manga, se nos menciona que Vegapunk es una persona bondadosa, que siempre veía por el bien de los habitantes de su isla, al punto de querer inventar un enorme calentador que mejorara las condiciones climáticas del lugar. Sin embargo, el sistema quedó incompleto. Un dato curioso sobre Vegapunk que creo que es importante para entender sus motivaciones. En el capítulo 593 volvemos a ver a Robin en Tequila Wolf, esta vez ya con los revolucionarios, quienes se dirigen al final del puente. Y en un video de Misterios sin resolver anterior, ya había abordado la pregunta sobre cuál es el propósito de Tequila Wolf. Lo interesante aquí es que si Robin llegó a uno de los extremos del puente, significa que ella de hecho conoce una de las dos islas que Tequila Wolf intenta comunicar. Este es otro secreto que Robin lleva sabiendo por mucho tiempo, pero no nos ha dicho. Ahora vamos al capítulo 594, a una escena con el Gorosei, la cual me parece extremadamente importante, pues dos frases pequeñas de esta viñeta son cruciales para la formación de teorías en torno a dos personajes, Bonnie y Barbanegra, y de hecho desmienten muchas teorías populares que circulan por ahí.
La primera frase es esta: Barba Negra ya comenzó a actuar en el Nuevo Mundo, y uno de esos novatos que excede los 100 millones de recompensa ya cayó presa de él. Obviamente sabemos después que ese novato es Bonnie, pero noten cómo el Gorosei se refiere a ella, simplemente como uno de esos novatos. Muchas personas especulan que Bonnie podría tener una importancia enorme al ser capaz de otorgar juventud eterna con su fruta, pero miren cómo el Gorosei parece no darle importancia, ni siquiera mencionan su nombre, como si no la conocieran. Esto, a mi parecer, es un punto importante a considerar cuando se teorice sobre Bonnie. La otra frase es la siguiente, en referencia a Barba Negra: entre los piratas aspirando a llenar la vacante de los Yonko, él tiene una clara ventaja. Después de todo, no existe registro de ninguna persona antes de él que consumiera 2 frutas del diablo exitosamente. Esto nos dice mucho, pues nada más y nada menos que un miembro del Gorosei, de los cuales controlan la información de todo el mundo, aclara que Barba Negra es el único que ha podido lograr esta hazaña. Yo mismo teoricé en el pasado que otro pirata, y creo que ya muchos sabrán a quién me refiero, pudo haber tenido esta misma capacidad. Te dejaré el video con la teoría si quieres revisarlo, pero obviamente no recordaba esta escena, así que yo creo que a partir de esto es muy seguro decir que Barba Negra es realmente el único en la historia capaz de consumir 2 frutas. En ese mismo capítulo tenemos otro misterio muy importante, y es el de la campana Ox, ubicada en Marineford. Killer nos explica que esta campana está situada en el barco de guerra Oxloyd, el cual data de tiempos antiguos. Ya esto es interesante en sí mismo, pero además añade que al inicio y al final de cada año es tradición sonar la campana 8 veces para despedir el año viejo y 8 para dar la bienvenida al nuevo, dando un total de 16 campanadas. Dado que esta campana viene de tiempos antiguos, ¿será que esta tradición tiene su origen en el siglo vacío? ¿El barco Oxloyd habrá sido usado en la guerra contra el Reino Antiguo? Y el capítulo 594 no deja de mostrarnos misterios increíbles que aún no tienen respuesta. Este es uno de mis favoritos. Mientras los piratas Fire Tank viajaban por el Nuevo Mundo, de pronto sintieron una atracción fuerte y se nos muestra una estructura gigantesca, levantando a su barco del mar y atrayéndola hacia sí misma. ¿Qué rayos es este objeto? ¿Cómo salió Vege de allí? ¿Y por qué jamás lo ha mencionado? Cuando volví a ver a Vege, realmente yo creía que este misterio se nos sería revelado, pero hasta ahora sigue siendo eso, un misterio sin resolver. Al final de ese capítulo, los piratas de Urush llegan a lo que ahora conocemos como la isla Raijin, en la cual hay truenos constantemente cayendo sobre la isla. Mientras Urush se cuestionaba cómo iban a poder entrar ahí, un personaje misterioso se aproxima y les pregunta si quieren comprar una sombrilla. Es la única vez que hemos visto a este personaje, quien de primera intención hubiera pensado yo que tenía más exposición en el futuro. Me pregunto si lo vamos a ver o seguirá siendo solamente un personaje misterioso del que no sabremos nada. Como dato curioso, en uno de los databooks se menciona que su nombre es Kasa, que significa sombrilla en japonés. En el capítulo 595, 10 Drake llega a una isla de invierno, buscando llamar la atención de Kaido. Un subordinado le menciona que esa es una de las islas favoritas del Yonko. Me resulta curioso qué isla será y por qué era particularmente importante para Kaido ese lugar. Tal vez lo veremos en un flashback en el futuro, o tal vez no. En ese mismo capítulo, Apu está en una isla del Nuevo Mundo siendo perseguido por unos jabalíes, cuando de pronto se aproxima a un acantilado. Rápidamente se da cuenta que él y su tripulación se encuentran corriendo en el aire como si hubiera una plataforma invisible. Es un detalle pequeño, pero hasta el momento no sabemos cuál es el origen de este fenómeno, ni de qué isla se trata. A continuación, vemos el momento en el que Bonnie es capturada por Barba Negra. Y por el momento, lo que más llamó mi atención de la escena no es tanto el diálogo entre ellos dos, sino el entorno. Múltiples estructuras muy similares a estatuas de las culturas prehispánicas pueden verse ahí en ese fondo, lo cual nos sugiere que esta isla contiene unas ruinas antiguas. Y claro, es inevitable buscar una conexión con Shandora, y dado que Barba Negra eligió ir a esta isla en primer lugar, eso hace que me dé mucha curiosidad por saber si la isla será relevante más adelante, pues no sé ustedes, pero a mí me suena que al menos ahí había un poneglyph. Cuando llega a Kaino y se encuentra a Bonnie, el almirante dice algo muy interesante. Cuando escuché que habías oído del gobierno, sentí un escalofrío correr por mi espalda, pero todo eso ha terminado. Entonces,
Bonnie responde que ella nunca los perdonará. ¿A quiénes les guarda Bonnie tanto rencor? Y si combinamos esta escena con la del diálogo del Gorosei, ¿cómo es que Bonnie parece ser muy importante para el gobierno? Pero el Gorosei no está enterado de ello. ¿Será que Akainu está tramando algo secretamente con una facción oculta a los nobles? ¿Será esta la semilla que nos indica una conspiración desde dentro del gobierno? ¿Qué opinan ustedes? Después, pasamos a ver a Doflamingo hablar con un agente del gobierno que hasta la fecha no ha sido revelado. Y aunque ya sabemos mucho más sobre quién es Doflamingo y por qué tenía ese nivel de influencia, seguimos sin saber quién es este personaje del gobierno y cuáles son sus motivaciones. Y ahora volvemos un poco al reino Torino, donde se encontraba Chopper, y descubrimos que de hecho, lo que parecía una tribu de bárbaros es en realidad una comunidad avanzada en la medicina y la ciencia. Incluso tienen una gran biblioteca. Me parece muy extraña esa dualidad entre su modo de vida y su conocimiento, y eso me lleva a pensar si ellos son realmente los que construyeron esa biblioteca y escribieron esos libros, o si otra civilización diferente lo hizo y ellos simplemente aprendieron de ellos. Como pueden ver, solo el capítulo 595 contenía una gran cantidad de misterios, pero ahora pasemos al 597, donde Luffy llega a su sitio de entrenamiento, la isla del Calm Belt, Ruscaina. Me pareció interesante que nos dicen que aquí hubo una nación en el pasado, la cual ya no existe dado el ambiente hostil y la lucha por la supervivencia que se tenía que librar ahí. ¿Qué clase de nación habrá sido? Además, si la isla era tan hostil como en el presente, ¿cómo fue que se pudo fundar una nación en Ruscaina? Este misterio sí que me gustaría que se resolviera en el futuro de la serie. Y en este mismo capítulo Rayleigh nos explica un poco sobre el Haki del Rey o Haoshoku Haki, y me parece curioso que se refiere a esta habilidad como la manifestación del espíritu de su usuario. No diré más sobre el tema, pero sin duda esta pequeña frase da bastante para pensar, en especial a la luz de los últimos eventos que han sucedido en la historia de One Piece. Y con esto termino este video, que como pueden ver, fue bastante largo para haber abarcado únicamente 16 capítulos. Espero que te haya gustado y si fue así, agradeceré tu like. Si tienes teorías sobre los temas que se abordaron, puedes dejármelas en los comentarios, me encantará leerlas. El próximo video de esta serie iniciará con la reunión de los Mugiwara tras el salto temporal. Así que sin más que decir, nos vemos en el nuevo mundo.